la computadora, compartir pantalla, y aquí quedamos, ¿ya? Quedamos en este problema que era una pluma, como las que utilizaban antiguamente los buques o los barcos, ¿no? Que ahora sí. Ya hice. Habíamos revisado un problema anteriormente, lo habíamos hecho. Era el problema este de la columna que está empotrada en el suelo con los vientos. Es bastante interesante el problema porque reviste muchas cosas nuevas. Ese problema. Lo primero fue identificar qué es lo que más les cuesta a los estudiantes, el largo de Euler. ¿Cuál es el largo de Euler? El largo de Euler es ese, como el que estudió la columna de Euler, que todas las que vimos, ¿cierto? Era este el largo de la columna de Euler. Y es lo que normalmente, por eso que les digo yo que experiencia de vida, ustedes más o menos saben cómo se deflecta una varilla si ustedes la cargan de esa manera, ¿eh? Ahora, si le impiden acá que se mueva, como ocurre acá, que se parta con una cierta pendiente, va a ser de esta forma. Entonces, cada una de estas maneras, ¿cierto?, de cargarla y de sujetarla, tienen que imaginarse el largo de, lo cual no es tan sencillo, ¿eh? Pero por eso mismo le digo que ustedes podrían con una varilla probar a ver cuál es la forma. Entonces ahí están en forma aproximada el largo de Euler, que es el que se utiliza en los ejercicios y el que utilizamos acá. Entonces, como no era un tubo simétrico por todos lados, ¿cierto? Sino, o mejor dicho, como un tubo, tiene distintos momentos de inercia y además tiene sujeción acá en el plano XY, ¿cierto? Hay un par de vientos que le impiden a este punto moverse hacia los lados, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que puede hacer este punto? Solamente bajar, pero estos vientos no le impiden que se deflecte. Entonces, aquí detectamos que el largo de Euler mirado así sería de esta forma. De manera que acá hay un momento, ¿cierto? Que es un momento que vectorialmente tiene la dirección del eje de la Z, por eso lo llamamos MZ, ¿ya? En cambio, para el otro lado, que no hay viento, se va a deflectar de esta manera. Si lo miráramos aquí en el mismo plano, ¿cierto? Hacia acá, lo veríamos de esta manera. O sea, este punto se va para afuera o se va para adentro, pero esta parte permanece inalterable, o sea, con pendiente cero, se inclina para acá. Entonces reconocemos que este 0,7 es el largo de Euler, en cambio este, ¿cierto? Que aquí tendría a haber un momento flectante aquí, ¿cierto? En torno al eje de las X, sería dos veces el largo de Euler, dos veces el largo de la columna. 0,7 y dos veces. Y eso, entre otras cosas, la otra del momento de inercia marca la diferencia. Los momentos de inercia, ¿cierto?, son con respecto al eje X, que es el que tradicional que más calculamos, ¿cierto?, que es un doceavo del el momento de inercia de rectángulo grande menos el momento de inercia de rectángulo chico, que como sabemos, acá en el momento de inercia hay un perfil doble T, ¿ah? Es lo que está hecho acá. En cambio, el momento de inercia con respecto al eje de la Z, que es el que va para afuera, aquí para afuera, así es el perfil, es distinto, es bastante menor, ¿ah? En la base, dos veces, la base por la altura, doceavos, ¿cierto? Y más el momento de inercia del alma, que la base vale, el momento de inercia con respecto al eje de la al eje de la Z, la base es 60, ¿está bien? La carrieta. 36,8 es el largo del alma, multiplicado por el espesor de pared, ¿cierto? Que son 4 milímetros, son 0,4 centímetros, 0,4, 0,8.
0,8. 0,8. ¿Cierto? Al cubo doceavos. Entonces, los dos momentos de inercia. Teniendo los momentos de inercia, calculamos los radios de inercia, que es la raíz cuadrada del momento de inercia dividido por el área. Entonces, nos dio para el X, el radio de inercia, nos dio 16,05 y para el Z nos dio 2,61. Es bastante menor, claro. Las áreas están más separadas con respecto al eje X que con respecto al eje Z, que sería este. Por eso que no se olviden que el radio de inercia es la distancia hipotética donde se puede considerar concentrado todo el área para efecto de momento de inercia. ¿Ya? Y ahí calculamos las esvelteces, también calculamos la esveltez crítica, que es dada por la característica del material, es pi por la raíz cuadrada, ¿cierto? De 2 por el momento de inercia partido por el sigma de fluencia, suponiendo que el sigma de fluencia en compresión es igual que el de tracción. No son iguales, normalmente en compresión es un poquito más grande, pero como ese no se mide, no se ensaya para saber, sino que el que se ensaya es el de tracción, se utiliza el sigma de fluencia en tracción. Entonces, cuando uno habla del A37-24, los 24 es lo que aparece ahí, o el A42-27, esto también ahí el 27 aparece ahí. ¿Ya? Y bueno, con eso entonces nosotros fuimos capaces de determinar los sigma, ya teniendo las esvelteces, uno tenía, dividiendo, ¿cierto?, el largo de Euler, que lo habíamos visto en estos gráficos, dividiendo, ¿cierto?, por el radio de inercia, tenemos las esvelteces. Y con las esvelteces se comparaba con las esvelteces del material, ¿cierto?, que en este caso es 131,4, y ahí determinamos que para que se falle, ¿cierto?, en torno al eje X, ¿cierto?, sería el largo de la columna es menor que el largo, el lambda de la columna es menor que el lambda crítico, por lo tanto es columna corta, el pandeo es anelástico. En cambio, con respecto al eje de la Z, ¿cierto?, este caso acá, nos da 241,32, que es mayor que el crítico y por lo tanto es columna esbelta. Teníamos la limitante, entonces, y entramos nosotros a analizar el problema, ¿cierto?, calculando los sigmas, cuál sería el sigma crítico, su X, ¿cierto?, de acuerdo a Johnston, cuál es el sigma crítico de colapso con respecto al eje Z, y eso nos dio elástico, o sea, de acuerdo a Euler. Entonces, a calcular los sigmas miscibles, ¿cierto?, dividiendo por el factor de seguridad en cada caso, y ahí logramos determinar los dos Q. El Q para que falle, ¿cierto?, en torno al eje X, nos dio 34.510 kilogramos de fuerza, con el factor de seguridad 3, y el Q para que falle en torno al eje Z, nos dio, ¿cierto?, 8.005,6 kilogramos de fuerza. Entonces, como nos pedían cuál es la carga máxima que podía resistir con un factor de seguridad de 3, la respuesta es, ¿cierto?, 8.005,6. El 0,6 en realidad está mal, porque con todas las aproximaciones se debiera dar aquí sin decimales. Eso sería el problema, y no sé si hay alguna consulta. Aquí pueden surgir hartas dudas por todo lo que significa el largo de Euler, lo que significa con respecto a cuál se está considerando, con respecto a qué eje, en fin. Consulta, muchachos. Profe, el KX y el KZ, ¿qué venían a ser? Los K son los radios de inercia, la distancia que se puede considerar concentrado el momento de inercia para efectos de momento de inercia. Porque momento de inercia de masa es masa por distancia al cuadrado, momento de inercia de área es área por distancia al cuadrado. Pero nosotros calculamos el momento de inercia de un círculo, y calculamos el momento de inercia también de un rectángulo,
¿cierto? Para el rectángulo nos dio VH cubo doceavos, ¿cierto? Ahora, ese es el momento de inercia que hicimos integrando, pero acudiendo, ¿cierto?, al concepto que momento de inercia es área por distancia al cuadrado, el área ya la conocemos, ¿cierto?, es la base por la altura, entonces esa distancia hipotética, ¿cierto?, que está al cuadrado, ese es el radio de inercia. Entonces el radio de inercia se calculó sacando la raíz cuadrada del momento de inercia dividido por el área. ¿Mm? Y es distinto para cada eje, para el eje Z y para el eje X. ¿Ya? Esto lo había ocupado anteriormente, ¿ya? De todas maneras hay que tenerlo en el recuerdo, porque se ocupa bastante. Otra consulta, que son los momentos de segundo orden, ¿no? Los de primer orden es área por distancia nomás, o masa por distancia, ¿no? El momento de primer orden. ¿Ya? Y el de segundo orden, porque la Con distancia respecto está al fuera. largo de Euler, profe, que ¿Ah? mencionó, eh, el largo de Euler, ¿cuál era? El largo de Euler, aquí lo vimos. ¿Ah? El señor Euler, el que estudió esta columna, entonces él utilizó este modelo y empezó a cargarlo. Y tú tomas una varilla y la carga, así se va, una regla, no la cargue mucho porque se te va a quebrar. Así se va a pandear. ¿Ah? Entonces, como esta fue la columna que estudió el señor Euler y son las ecuaciones que nosotros fuimos, a este se le llamó el largo de Euler. Pero ¿qué pasa si está empotrada y empotrada? Ya no va a ser igual. Entonces nos da esta forma, ¿sí? Y aquí el largo de Euler se ve que estaría desde aquí hasta acá. Entonces se dice, mira, aquí si dividimos en cuartas partes esto, son como 2/4 partes más o menos. Entonces se utiliza el largo de Euler igual a L medios. En este caso, cuando está rotulada, hay una rótula aquí, y acá está empotrado, ¿cierto? Y está guiado esto para que no se vaya para los lados. Cuando alcanza se me corrió, ahora sí, tampoco. Cuando alcanza, digamos, momento en que pandea, ¿cierto? El, eh, el largo de Euler, se ve aquí más o menos ahí, ¿eh? Es como las 2/3 partes. Entonces lo que se utiliza es 0,7 para este caso. Y en este otro caso, cuando es empotrado y libre y uno lo carga, esto se va a ir para el lado, para allá o para acá, pero acá no, acá permanece con pendiente cero, se puede decir igual, no cambia nada. De manera que el largo de Euler es el doble de esto, si tú te fijas, porque esta parte correspondería justo a la mitad, aquí donde la pendiente es absolutamente vertical. ¿Ah? ¿Ya? Entonces ese es el largo de Euler, el largo de la columna que estudió este señor Euler. ¿Ah? Y es el que está metido en nuestros cálculos, por lo tanto, es el que hay que reconocer. Algunos autores aparecen con un factor omega y lo multiplican, qué sé yo, pero yo creo que es mucho mejor apelando a la experiencia de vida, que es lo que ve uno. No, esto se da a deflectar de esta manera para poder resolver los problemas de pandeo. ¿Ya? ¿Quedó claro esto del largo de Euler? Sí, profe, Ya. clarito, gracias. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Claro, de las dos valores, ¿cierto? Este es el que se produce, ¿cierto? Si estuviera fallando, no falla porque tiene un factor de seguridad de 3. Pero este alcanzó ya, con este tiene el factor de seguridad de 3. Si seguimos avanzando, ¿cierto? Es probable que, que todavía no lleguemos a los 34, pero este ya hemos pasado, sobrepasado el valor admisible. Entonces este es el limitante. El primero que alcanza este se acabó, stop, hasta aquí llegamos. O sea que esta columna que se utiliza en la industria, si ustedes se fijan, no, esta no se utiliza mucho porque esta es una viga. Lo que se utiliza en la industria como columna es el perfil H, que es casi igual el largo de las alas que la altura. Este tiene mucho más altura, ¿eh?
yo les contaba que las vigas esta que tiene la parte elevada de la Avenida España, esa que está llegando al Puente Capuchino, acá en Valparaíso, en Viña, son como de 1,60 m de altura por unos 160 milímetros de ancho de ala, a lo más 200, qué sé yo, no tiene más que eso. O sea, hay bastante diferencia, porque aguanta muy bien así, en flexión. Si uno la coloca acostada no aguanta nada, ¿eh? No, ni su propio peso, ¿eh? Ni siquiera su propio peso. Entonces, como viga, la doble T es muy buena, pero no es muy buena como columna, porque tiene los dos momentos en esa muy diferentes, y eso mismo conversábamos la otra vez, que se utilizan como columna muchas veces, ¿cierto? Los perfiles circulares o tubulares, mejor todavía, ¿eh? Porque las áreas están alejadas del centro, entonces el momento en ese es más grande, ¿eh? Pero también en la industria, que hay que montar equipos, qué sé yo, se utiliza el perfil, se utiliza las vigas también, pero se utiliza el perfil, el H, ¿cierto? Que es donde las dimensiones son casi igual la altura que el ancho, ¿eh? Y si no hay otra pregunta, precisamente pasamos a otro problema, utilice ese perfil. Aquí, jóvenes, hay el problema acá es que tenemos una pluma, ¿eh? Formada por un perfil, como le dije, el perfil H, que tiene 200 por 200. En realidad esto se utiliza más bien un tubo, ¿eh? Son tubos. Los que ustedes ven en los buques, que son esas plumas son tubulares, ¿eh? Y se quiere saber cuánto es la carga máxima que puede soportar esto con un factor de seguridad igual a 2. ¿Eh? Esa es la idea. Entonces tenemos ahí la pluma y sabemos de qué está construido. Dice que está construido de un acero A37-24, que es más modesto de los aceros, ¿cierto? Pero es estructural, que significa que se puede soldar sin que le cause problemas, ¿eh? Entonces, ¿cuál será el Q máximo de esta pluma? Este problema lo alcanzamos a ver en la sesión pasada un poco a la rápida, entonces ahora lo repasamos. Y lo que se está utilizando es el perfil H precisamente, ¿eh? El perfil H. Generalmente se utilizan tubos, ¿eh? Entonces, aquí nosotros, claro, tenemos un problema que hay que ver de diagrama de cuerpo libre para ver cuáles son las fuerzas que están presentes. Ahí tenemos el perfil, si ustedes se fijan, el corte, ese de 200 por 200 tiene 20 milímetros de espesor de ala y 10 milímetros de espesor del alma, ¿eh? Entonces, bueno, el gamma este 7,85, ¿cierto? Gramos por centímetro cúbico. Y diríamos entonces que la sección para calcular el peso por unidad de largo, hacemos lo mismo que con las vigas doble T, el rectángulo grande menos el rectángulo chico. O sea, el rectángulo grande, el de afuera, es 20 por 20, y el chico, ¿cierto? Son de base uno solo, ¿cierto? Porque juntamos ese es 20 menos los 10 milímetros, a decir 1, son 19. 19 multiplicado por el 20 menos 2 y menos 2 menos 4 son 16. Por lo tanto, ¿cierto? El área es 20 por 20 menos 19 por 16, y eso nos da 96 centímetros cuadrados. ¿Ya? El cubo es igual a, como lo vimos, ¿cierto? Hemos visto varias veces, el área multiplicado por el gamma, y también por el largo, que es 1, porque es 1 centímetro, y eso dividido por 1000 para que nos queden kilogramos y no un gramo, ¿eh? Y nos da 0,7536 kilogramos por cada centímetro lineal, no centímetro cuadrado, eso está mal, ¿eh? Por cada centímetro lineal, ¿eh? Ese es el Q que tiene y esos valores normalmente los dan los fabricantes, ¿eh? Claro que no lo dan por centímetro, sino lo dan por metro. Pesa tantos kilogramos el metro, ¿eh? Está dado en las tablas de los fabricantes. Bueno, ahí tenemos que el momento de inercia, tenemos dos momentos de inercia. Un momento de inercia, ¿cierto? Con respecto al eje X, que sería este acá, le pusimos, ¿eh? Este eje, tal como lo usamos, vimos el momento de inercia rectángulo grande menos el momento de inercia rectángulo chico. ¿Y eso qué significa? Los mismos valores que están en el área, ¿cierto? Los mismos valores
pero ahora la altura al cubo. Es 20 la base por 20 al cubo, la altura al cubo, 12avos menos 19 la base, lo que le estamos sacando, por 16 al cubo doceavo, y eso nos da un momento de inercia de 6.848 centímetros a la cuarta, lo cual significa que el W es igual al momento de inercia partido por C, la distancia más alejada, ¿cierto? Aquí es 10, dividido por 10, y eso da 684,8, que es lo que está acá, centímetros cúbicos. ¿Ya? Lo mismo hacemos para el eje de la Y. El eje de la Y, que suena feo Y, porque viene siendo como el eje de la Z, ¿cierto? Que Y normalmente es para arriba. Pero ahí nos da, ¿cierto? Las dos bases, esta y esta, es 2 y 2, ¿cierto? O sea, 2 por 20 al cubo, 12avos, menos, o sea, más el alma, que tiene 16, que es la base, por 1 al cubo, 16 por 1 al cubo, 12avos. Ahí está entonces el otro, y nos da, ¿cuánto nos dio? Nos dio 2.668 centímetros a la cuarta, y el doble sería, ¿cierto? También está 10, el punto más alejado de este eje, está 10 centímetros, dividido por 10, nos da, ¿cierto? 266,8 centímetros cúbicos, el doble del módulo sección resistente. Y el K del material, perdón, el K del K sub X, donde el radio de inercia es igual a la raíz cuadrada del momento de inercia partido por el área. Entonces, el su X es igual al momento de inercia, que es 6.848, partido por el área, que es 96, y raíz cuadrada de todo ello nos da 8,446 centímetros, en centímetros. ¿Eh? Y el Y, en cambio, ¿cierto? Nos dio, el Y nos dio, aquí está, dice que es igual al momento, a raíz cuadrada del momento de inercia su Y son 2.668, partido por el área, que es la misma, ¿cierto? 96, y raíz cuadrada de ello nos da 5,272. Los radios de inercia. Y ahora, si nosotros vemos cuáles serían los largos de Euler, nos damos cuenta que para que se deflecte con respecto a este eje, que le llamamos el eje de la X, esto tendría que deflectarse por el propio peso, ¿cierto? Así, de esta manera, que corresponde al largo de Euler, o sea que el largo de Euler, su X, ¿cierto? Sería igual a 800. Pero si lo miramos de arriba, esto puede rotular aquí, ¿cierto? O sea, en esta parte, porque tiene bocina, se llama esto, que puede girar para allá, ¿cierto? En el plano horizontal. Y acá tampoco está sujeto, está con un viento nomás aquí, ¿cierto? Que impide que se caiga, pero no que se vaya para un lado. Por lo tanto, mirándolo desde arriba lateralmente, también el largo de Euler es exactamente igual. El largo de Euler su X y el largo de Euler su Y sería igual a 800 centímetros. Por lo tanto, podemos calcular las esbelteces, un factor de esbeltez. La esbeltez, que es la que se mete en las fórmulas, tanto en la de Euler como de Johnston, ¿cierto? La esbeltez es igual al largo de Euler partido por el radio de inercia. Por lo tanto, la esbeltez su X, ¿cierto? Es igual al largo de Euler 800 partido por el caso X, ¿cierto? Que es igual a 8,446, y eso nos da 94,72. Y aquí nos damos cuenta que 94,72, la esbeltez, ¿cierto? Con respecto a X, es menor que la esbeltez crítica del material, 131,4, por lo tanto la columna es corta. Y si la columna es corta, se le aplica la fórmula de Johnston, el pandeo anelástico. En cambio, para que se pandee, ¿cierto?, en torno al eje de las Y, ¿cierto?, tenemos que el largo de Euler siguen siendo los mismos 800 como lo vimos, mirándolo de arriba, y el radio de inercia, ¿cierto?, en este caso es 5,272, y esto nos da 151,7, lo cual es mayor que el largo crítico, ¿cierto?, del material, 131,4,
y eso significa que la columna es esbelta y se aplica la fórmula de Euler. Aquí Johnston, acá Euler. ¿Ah? Entonces, tenemos que, como lo dije recién, para X, para que se pandee, ¿cierto?, en torno al X, sería el pandeo anelástico, se ocupa Johnston, esta fórmula de Johnston, es el sigma de fluencia, ¿cierto?, multiplicado por 1 menos el sigma de fluencia partido por E, y todo esto multiplicado por el lambda de la columna corta, que serían 94,72, y todo esto digo por 2pi, y hay un error que no lo corrigió, y todo eso al cuadrado. Lo que está en el paréntesis al cuadrado, no el pi cuadrado, sino que lo que está en el paréntesis al cuadrado. Y eso nos da 1776,7 kilogramos fuerza partido por centímetro cuadrado. Ese es el sigma de colapso con que se pandea esto. ¿Ya? Claro, si queremos calcular el admisible, había que dividirlo por el factor de seguridad, por 2, ¿cierto? ¿Y ahí qué pasa al otro lado? Al otro lado, ¿cierto? En el caso del Y que habíamos visto, ¿cierto? Es menor el lambda que el lambda crítico, perdón, es mayor, por lo tanto la columna es esbelta. Y si esbelta se aplica a Euler, entonces el sigma crítico sub Y es igual a pi cuadrado, ¿cierto? Multiplicado, dividido por lambda cuadrado y esto multiplicado por E. ¿Cierto? Y eso nos da 900,6. Con eso fallaría, ¿cierto? En torno para que se pandee de acuerdo al lambda sub Y. Entonces nosotros podemos calcular para cada caso, ¿cierto? Luego se pandará en Y, ¿ah? Que es el valor más bajo, ese con 900,6 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Ese va a ser nuestro valor límite de esfuerzo. Ya no son los 2400, ¿cierto? Que es donde falla influencia, ni 2400 digo por el factor de seguridad 2, que sería 1200, no, son 900,6, ¿ah? ¿Cierto? Porque antes estaría fallando, ¿cierto? Pues estaría bandeándose. Entonces ya con este valor podemos entrar a la parte mecánica, y lo que nos preguntan es Q, ya que hasta este momento ni apareció Q. Y ahora entramos a lo que sabemos de estática, digamos. Ahí está nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Está el peso de la columna, de la pluma, ahí está Q por L. Acá está la carga Q, acá está la tensión del cable, y acá está lo que hace el apoyo, acá, ¿cierto? Que es una fuerza para arriba y una horizontal, y no es capaz de hacer momento porque hay pasados lisos y pasados lisos, o sea, esto no es capaz de reaccionar con un momento. Y esta es la parte ya que más o menos dominamos, ¿cierto? Porque la parte de estática, y lo que queremos saber es cuánto vale uno, el momento flectante, porque esto tiene un momento flectante aquí, y dos, cuánto vale la fuerza horizontal que nos ayuda a determinar el esfuerzo. Y ese esfuerzo no debería sobrepasar los 900,6 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Eh? Entonces, para ello, entonces, tenemos límite, y lo que queremos saber es cuánto vale Q, cuánto es lo que puede soportar. Aplicamos las ecuaciones de equilibrio mecánico, ¿cierto? El diagrama de cuerpo libre, y sumatoria de fuerza en dirección X nos dice que O sub X, ¿cierto? Que es lo que nos interesa, menos T, y aquí por coseno de 30, porque el ángulo este es 30 grados por construcción, por coseno de 30, es igual a 0, por lo tanto O sub X igual a T coseno 30. ¿Ah? Y la otra ecuación es que sumatoria de momento con respecto a O acá es igual a 0. Esa nos dice que T seno de 30, que sería la componente vertical, T seno de 30, multiplicado por el largo por L, ¿cierto? Y menos, ¿cierto? Q por L, y menos QL por L medio, QL cuadrado medio, ¿cierto? Que es la distancia, es igual a 0. Ahí están las dos ecuaciones, ¿cierto? De sumatoria de fuerza en dirección horizontal y sumatoria de momento con respecto al punto O. Y esto nos permite, ¿cierto?, determinar primero que T
esta es igual perdón, de esta. T es igual a Q por L, Q más Q por L medio por seno de 30, ¿cierto? Dividido por seno de 30. Entonces, si esa la reemplazamos en la primera, ¿cierto? Nos va a salir el O sub X, que es igual a T coseno 30, ¿cierto? Nos queda O sub X, esta fuerza, que es la que nos va a servir para determinar el esfuerzo que está soportando en compresión la columna, es igual a Q mayúscula, el grande, que es lo que hay que calcular, que no la conocemos, más Q por L en medio, ¿cierto? Y esto dividido por tangente 30, no se olviden que está el coseno y está el seno metido acá, ¿cierto? Eso nos da dividido por tangente 30. Y esto, ¿cierto? Nos permitirá además que sabiendo el diagrama de momento flectante, que está solamente aquí, tal como la miramos, ¿eh? Esto se va a tratar de deflectar así, por el peso propio, pero si lo miran desde arriba, se va a tratar de deflectar, pero no por el peso propio. Y ven que el momento, aquí sí que hay momento, y sabemos que el momento este es igual a Q L cuadrado octavo. Por lo tanto, ahí está, ¿cierto? Q por L al cuadrado octavo. Entonces nosotros podríamos decir que el sigma de trabajo va a ser igual a O sub X dividido por el área, ¿cierto? Más, ¿cierto? El momento partido por el W ecuatorial. Entonces ahí está el O sub X partido por el área más, ¿cierto? El momento también contribuye, ¿cierto? En compresión, cuando esto se deflecta así, en la parte superior estaría la compresión y además la compresión que produce la fuerza O sub X o la componente horizontal de T, que es lo mismo. Entonces ahí tenemos tanto por la fuerza axial como por el momento flectante, que es el momento flectante, ¿cierto? Partido por el W ecuatorial. Aquí ya no aparece, ¿cierto? Claro, aquí en O sub X ya no aparece Q, y eso es lo que hay que despejar. Entonces tendríamos que el sigma de trabajo, ya metiendo los valores, este raíz de 3 viene de la tangente de 30, nos queda entonces lo que está acá, que es igual a raíz de 3 multiplicado por Q más Q por L medios, partido por el área, el partido por el área, perdón, las dos cosas, esto y esto, esto y esto, dividido por el área, más Q por L al cuadrado partido por octavo, dividido por el doble ecuatorial, que es el esfuerzo que produce el momento flectante. Este es el esfuerzo que produce el momento flectante, este es el esfuerzo que nos produce la fuerza O sub X, las dos en compresión, en la parte superior, aquí arriba. ¿Cierto? Y eso nos dice que sabemos que el sigma admisible, que va a ser igual al de trabajo en el caso límite, ¿cierto? Que va a ser el sigma crítico de falla partido por factor de seguridad, es decir, 900,6 dividido por 2, 450,3. Y ese debería ser igual de trabajo, y siendo igual de trabajo podemos despejar, ¿cierto? ¿Cuánto vale U? ¿Cierto? Ahí están todos los valores. El Q nos resulta 12.133 kilogramos de fuerza. O sea, 12 toneladas es lo que aguantaría esta, ¿cierto? Esta pluma con este tipo de perfil. Podemos mejorarla, quizás colocar otro tipo de perfil. Y el perfil que se suele utilizar es un perfil tubular. Y si el perfil tubular no fuese capaz de soportar, uno le podría agregar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aumentar el momento de inercia, ¿cierto? ¿Y cómo se puede aumentar el momento de inercia? Y estas ya son soluciones de terreno, ¿eh? Colocándole unas pletinitas que se han visto ustedes por ahí, unas columnas que tienen esas pletinas, ¿eh? Se puede colocar una pletina y con ello aumenta la capacidad de soportar carga en compresión. ¿Eh? Pero sería en este caso, ¿eh? Lo vamos a ver enseguida. Ahí está el tubo y aquí están estas pletinas.
Ahora, ¿por qué se colocan las pletinas así, no se ponen acostadas aquí al lado, ¿cierto? No, porque mientras más lejos es mejor. Mientras más lejos aumenta el momento de inercia. Ahora, ¿por qué se colocan así y no así? Porque esto tiene el mismo momento de inercia de esto, pero sin embargo la distancia que hay desde aquí, el punto más lejos acá, en este caso es más chica. Y si teniendo el mismo momento de inercia, en este caso digo por una distancia más chica, nos da un módulo de sección resistente más grande este que este. Pero para llegar a entender esto, hay que retroceder un poquito, ¿cierto? Hay que hablar del el giro de los ejes, ¿eh? De los ejes del momento en esa hay un área. Consulta de lo visto anteriormente, joven, de la pluma, y entramos entonces al cómo se pueden determinar los momentos en ese respecto a un eje girado en un cierto ángulo. Consulta con lo visto en la pluma. ¿Por qué en ese caso, profe, el largo de Euler se ocupó el largo original de la viga en Porque la el largo configuración? original es igual que el largo de Euler. Cuando tú llegas y dices, a ver, ¿cómo se deflecta esto? Es cuestión de que tú te imagines, ¿cierto? Si aquí esto está siendo comprimido, toma una regla flexible, ¿ah? Y comprímela, va a ver que la forma que se da es así, y ese es el largo de Euler, ¿sí? Y si la mira desde arriba, se va a ver igual. O sea, el largo de Euler, ¿cierto? Su X o su Y son iguales, son igual a 800 centímetros. ¿Ah? ¿Sí? Ah, ya, 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 ok. por eso que les digo que tienen que, es importante eso y si no se lo pueden imaginar, tomen un elemento flexible y fléctenlo, y después le impiden que se mueva en los empotramientos, los apoyos, y se van a dar cuenta que se van a obtener estas figuras, estas que están acá. Por eso que esto le digo yo, es experiencia de vida, el que no es capaz de imaginarse cómo se va a deflectar la columna, no va a poder resolver el problema. ¿Ah? Que no pueden darse cuenta cuál es esto, esta es la parte más importante, no pueden resolver el problema, o lo pueden resolver pero mal. ¿Ah? ¿Ya? Entonces este es el largo de Euler, este que estudió don Leonard Euler. ¿Ah? Este es. Cualquier otro no, hay que identificarlo, entonces acá uno dice, bueno, y en estos otros casos, a ver, en todo esto, ¿cierto? Ya, este es el largo de Euler, claro, y aquí, empotrado y empotrado allá, entonces aquí el largo de Euler es más chico, es la mitad. Es 2/4 que se produce. Aquí está el largo de Euler. Y acá 2/3 hasta ahí llegaría, ¿cierto? Este es el largo de Euler. Y este es el doble. Entonces esto es importante que ustedes lo manejen. ¿Eh? Si no es tan fácil manejarlo, lo mismo acá. ¿Eh? Aquí está empotrado. Aquí no puede moverse para los lados, pero sí puede girar si quiere. Entonces, ¿cierto? La forma ya se sabe, ¿cierto? Hacer esa. Esta que está aquí. Para acá o para el otro lado, pero esta va a ser la forma. Y esto significa 0,7 el largo de la columna. Y este otro, mirándolo del otro lado, aquí está empotrado, ¿cierto? Pendiente cero ahí, y aquí se va a inclinar para el lado, ¿cierto? Con lo cual, ¿cierto? El largo de Euler es el doble de esto, que es lo que se utilizó aquí. ¿Ya? Entonces lo importantísimo acá es determinar el largo de Euler. ¿Ya? ¿Sí? Sí, profe. ¿Satisfecha la duda? Sí, gracias. Ya, ok. Bien, entonces, claro, aunque sea el perfil H, no es tan bueno como para las plumas. Y aquí es donde tenemos que entrar a ver esto, sobre todo para colocar esas pletinitas que le dije yo para reforzarlo. Mira, el tubo no nos dio, ¿qué hacemos? Colóquenle un tubo más grande y más grueso. No existen, esto lo chuta. Entonces, ese es el caso que hay que resolver. Para ello tenemos que ver algo todavía esto relacionado con los momentos inerciales. Y uno es el cómo girar los ejes, cómo girar. Lo que nosotros determinamos generalmente es el momento de inercia con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos determinar el momento de inercia con respecto al eje U y con respecto al eje B, que son perpendiculares entre sí,
¿cierto? Y que están virados en teta grados con respecto a los anteriores, al X y al Y. Entonces eso es lo que queremos, a ver cómo se calcula esto. Si tenemos el ISU XX, el ISU YY, ¿cómo será el ISU UU y el ISU BB? Porque nos interesa esos otros direcciones y no X y Y. ¿Y por qué X y Y lo teníamos? Porque es fácil calcularlo. Así de simple. Entonces la forma de girarlo sería la siguiente. Si nosotros tenemos un elemento de área aquí, de esta área, ¿ah? Que se encuentra, ¿cierto?, a la distancia X del eje de la Y, que se encuentra a la distancia Y del eje de las X, ¿cierto? Y nosotros hemos calculado el momento de inercia, pero ahora queremos saber, ¿cierto?, con respecto al eje U, que se encuentra a la distancia B perdón, el elemento se encuentra a la distancia B del eje de las U y se encuentra a la distancia U del eje de las B. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros podemos encontrar cuánto va la distancia U y B respectivamente, ¿cierto? Digamos que U, esta distancia de aquí hasta acá, ¿cierto? Va a ser igual. Fíjense que es la distancia X hasta acá, ¿cierto? Podríamos, ¿cierto?, decir que es igual a X coseno teta, ¿cierto? Más Y seno teta, al Y seno teta. ¿Qué es lo que es esto? El Y seno teta, ¿cierto? Lo que queremos la distancia U, está aquí, de aquí hasta acá. ¿Ah? Es igual, ¿cierto?, a esta distancia más esta distancia. ¿Ya? Entonces, ahí tendríamos U. Y también lo mismo, ¿cuánto vale B? B sería Y coseno teta más X, menos X seno teta, menos. Por lo tanto, los momentos de inercia con respecto al eje U sería dA multiplicado, ¿cierto? Un D momento de inercia, dA multiplicado por U al cuadrado. Y el otro, el momento de inercia con respecto al eje, perdón, ese sería con respecto al eje B. Y con respecto al eje U, ¿cierto? Sería dA multiplicado por B cuadrado, así. ¿Ah? El D de su U es igual al área multiplicado por B cuadrado, que es la distancia. Entonces nos queda Y cuadrado coseno cuadrado de teta menos, ¿cierto? Porque al cuadrado esto, menos 2xy seno teta coseno teta y más x cuadrado seno cuadrado de teta. Ahí está. Y todo eso por dA. Lo mismo podríamos decir con respecto el momento en esa con respecto al eje B, es igual a u cuadrado de A. Y u entonces sería x cuadrado por coseno cuadrado de teta, ¿cierto? Más 2 veces xy seno teta coseno teta y más y cuadrado, ¿cierto? Seno cuadrado de teta, todo multiplicado por dA. Teniendo entonces ya estas expresiones de los d momentos de inercia con respecto al eje u y b, podríamos integrar, es decir, que el momento de inercia respecto a este eje u es igual a integral de del d y su u de este, vale decir, es igual a integral de b cuadrado de a, vale decir, integral de y cuadrado coseno cuadrado teta menos 2xy seno teta coseno teta y más, ¿cierto?, x cuadrado seno cuadrado teta y todo esto multiplicado por dA. ¿Y cómo nos queda esto? Nos queda, ¿cierto?, que podemos ir separando esto. Nos queda que se puede ir para afuera de aquí el coseno cuadrado, nos queda y cuadrado de A, y cuadrado de A, por coseno cuadrado teta. Aquí se va para afuera perdón, en este caso el seno se va para afuera, y nos queda seno cuadrado multiplicado por integral de x cuadrado de A, y aquí nos queda, ¿cierto? Se nos va el seno y coseno, ¿cierto? El 2 seno coseno, seno coseno, que sabemos que esto es seno de 2 teta,
y nos queda integral de x, y, de a. Y aquí reconocemos, pucha, esto, el x cuadrado de a, ese es el u, el i sub y, y claro, y el y cuadrado de a es el ixx. Entonces los podemos reemplazar. Y este que está acá es el seno de 2 teta. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda hacer todo reconocido, pero menos este. Esto que está aquí no lo reconocemos. Porque teníamos x cuadrado y y cuadrado, momento de inercia, pero aquí no aparece x y por y. Y esto es lo que se conoce con el nombre de producto de inercia. No momento de inercia, sino que el producto de inercia. XY, o sea, el de área multiplicado por las dos distancias, XY. ¿Ya? ¿Y eso para qué sirve? Hasta donde yo sé, para lo único que sirve es para girar los ejes. No lo he visto aplicado en ninguna otra parte del producto de inercia. ¿Ya? Y diríamos entonces que el momento de inercia con respecto al eje de la U, este eje girado, es igual integral, ¿cierto?, de I sub U, lo cual significa que es igual, reconocemos integral la primera como el ixx por coseno cuadrado teta, más el y por seno cuadrado teta, menos 2 veces, ¿cierto?, seno teta coseno teta, que es seno 2 teta, por el ixy, que es el producto de inercia. ¿Ya? Ahí está ya reemplazado. ¿Y cómo nos está ordenando esto? Acuérdense que tanto el seno cuadrado de teta como el coseno cuadrado de teta están emparentados con el coseno 2 teta, reemplazando eso, tal como lo hicimos en el caso de los esfuerzos, nos queda que el I sub UU es igual al IXX más Y medio, más, aquí faltó el signo más, ixx menos y medio por coseno 2 teta y menos, aquí está la única diferencia con respecto a lo de los esfuerzos, el ixy por el seno 2 teta. Y esto, si ustedes se fijan, es bastante parecido, ¿cierto?, a la expresión que teníamos para el tensor esfuerzo, el tensor de inercia se llama este. ¿Eh? Análogamente, el I sub BB es igual al, al, al ixx más y medio, más ixx menos y medio, multiplicado por coseno 2 veces el ángulo teta, que es otro ángulo, porque este es el ángulo teta con respecto, para determinar el eje de la U, pero para el B es este ángulo, en 90 grados más. Se ha tomado X como referencia, este es teta para el U, pero para el B, o es más este ángulo, o menos este otro, ¿cierto? ¿Ya? Entonces sería otro ángulo, pero esa es la expresión. Entonces ya con eso nosotros podríamos calcular, y lo único que habría que ver, bueno, y cómo determinamos el producto de inercia, que es multiplicado por las dos distancias. Entonces ahí entramos, ¿cierto?, a ver, es importante, porque en una figura que es simétrica, como esta, el producto de inercia, el IXY, fíjense que acá IXY positivo, aquí están los dos, tanto el X como el Y son positivos, se va a oponer uno negativo como espejo, por eso que hay un eje de simetría, cualquiera de los dos ejes, ¿eh? En este caso el eje de la Y es de simetría, se va a oponer, ¿cierto?, uno exactamente igual como espejo, uno donde el Y es positivo, qué bueno, sí, pero el X es negativo. Entonces queda como conclusión que el producto de inercia de una figura donde cualquiera de los dos ejes sea eje de simetría es igual a 0. Necesariamente porque todo lo que se obtiene para acá de producto de inercia se va a anular con lo que está negativo. ¿Ya? Entonces, siempre que tengamos uno de los dos ejes, basta con que uno solo sea eje de simetría, ¿cierto?, para que el producto de inercia valga 0. ¿Eh? Y también se puede aplicar el teorema del eje paralelo, el teorema de Steiner, que dice que el producto de inercia, ¿cierto?, de con respecto a estos ejes X y Y, es igual, ¿cierto?, al producto de inercia con respecto a estos ejes, que ustedes se dan cuenta que estos dos ejes son ejes de simetría, por lo tanto, el producto de inercia con respecto a estos ejes es igual a 0, más el producto del área por las dos distancias. Por esta distancia
y por esta distancia. Entonces también se aplica el teorema Steiner. ¿Ya? El producto de inercia respecto a estos ejes X y Y igual al producto de inercia con respecto a ejes que pasan por el centro de gravedad, más el producto de las áreas por las dos distancias, ¿cierto? El producto de inercia. ¿Ya? Entonces, aclarado eso, sabiendo que cuando hay ejes de simetría, uno de los dos, cualquiera de los dos, son de simetría, el producto de inercia vale cero. Como ocurre acá. Entonces, esta parte es cero, no siempre, pero en este caso es cero, ¿cierto? Más el área por las dos distancias. Y ahí llegaríamos entonces a lo que queríamos ver, ¿cierto? Del eje en un plano inclinado, como en este caso. Es fácil calcular aquí, mire, para reforzar este tubo, ¿cierto? Para aumentar el momento de inercia. Cuando yo siempre hago la pregunta, ¿y qué harían ustedes para aumentar? Me dicen colocar pletinas, las pueden soldar por dentro, no, acostada tampoco, porque están ocupando el material, que es área, pero nos están poniendo las distancias más alejadas. Mientras más lejos sea la distancia, más grande van a ser los momentos de inercia. Entonces se colocan de esta manera. ¿Ya? Ahora, si se ponen así, no es muy bueno, porque si se giran 45 grados, ¿cierto? Quedan, ¿cierto? Estos son menos distancia. En este caso tenemos un tubo de 250 milímetros de diámetro exterior, tiene 6 milímetros de espesor, y le estamos colocando pletinas, ¿cierto? Que son de 60 milímetros de largo y tienen 10 milímetros de espesor. 4 pletinas. Y aquí la distancia más alejada al eje, ¿cierto? Es 185, serían 125, ¿está bien? Más 60, 185. En cambio, en este otro caso, ¿cierto? Que está girado en 45 grados, que vamos a ver que tiene el mismo momento de inercia, la distancia esta es 134,35, menor que esta. Entonces, al dividir el momento de inercia por algo más chico, nos queda más grande. Esa es la gracia que tiene colocarlo así y no así. ¿Ya? Ahora, para el cálculo del momento de inercia aquí, con respecto al eje X, es el del tubo, que es pi por el diámetro exterior a la cuarta menos el diámetro interior a la cuarta, dividido por 64, el momento de inercia ecuatorial. Y ahora entramos con las pletinas, estas, ¿cierto? Estas dos pletinas, por eso estas dos veces, ¿cierto? Con respecto al eje X, dos veces 6 centímetros por 1 al cubo doceavo, ahí está, 6 por 1 al cubo doceavo, y dos veces esta, y ahora estas otras. Estas otras, ¿cierto? Se pueden colocar como el rectángulo grande, un rectángulo grande así, ¿cierto? Que es la base 1 por la distancia de aquí hasta allá, que son 37 centímetros, 1 por 37 al cubo doceavo, menos un rectángulo chico. ¿Está? 1 por 37 al cubo doceavo, menos rectángulos chicos, ¿cierto? Y el rectángulo chico tiene 10 por 25 al cubo doceavo. Entonces la suma del momento de inercia del tubo más estos dos y más estos otros dos nos da el momento de inercia completo, y eso da 6.344,86 centímetros a la cuarta. Y ahora, y el Y igual, porque el momento de inercia con respecto a este eje es exactamente igual que el momento de inercia con respecto a este otro eje. Entonces ahora queremos calcular, ¿cierto? El U, donde acá está el eje de la C, que acá está el eje de la Y, el ángulo es 45 grados. Entonces aplicamos nuestra ecuación, ¿cierto? Y sabemos que el I x Y es igual a 0, ¿cierto? Igual a 0 entre estos dos, porque es simetría, y con estos dos también simetría, igual a 0. ¿Ah? Entonces nos está aportando el I x Y es 0, y nos queda la ecuación entonces que el I sub U con respecto al eje inclinado está en 45 grados con respecto al eje de las X, igual al IXX, ¿cierto? Más el YY, que son iguales, dividido por 2, estos son iguales, más el IXX menos el YY medios, ¿cierto? Por el coseno 2 veces 45, menos el tau XY, que es 0, perdón, el
el IXY, que es 0, multiplicado por el seno de 2 veces 45. Y aquí nos damos cuenta que si esto es 0, esto va a ser 0. Y este que también es 0, esta parte, o sea, nos queda esto nomás y que es la mitad del doble, o sea, es igual a 6.344,86. O sea, el momento de inercia con respecto a este eje es igual que el momento de inercia con respecto a este eje, y también es igual con respecto a este eje, y también es igual con respecto a este eje. Entonces ya tenemos momento de inercia, y si queremos el W, en este caso hay que dividirlo por 18,5, y en este otro caso hay que dividirlo por 13,435. Por lo tanto, ¿cierto? Nos queda que la capacidad de soportar carga en flexión, en este caso, es 6.344,86, que es el momento de inercia, que es el mismo de los otros así, partido por 18,5, ¿cierto? Que sería este. El punto más alejado es el que va a estar sufriendo más, y eso nos da 343 centímetros cúbicos, que esta es la capacidad que tiene, ¿cierto?, de soportar, en este caso, así, porque es el punto más solicitado. Y en este otro caso, que el momento no es el mismo, el W, ¿cierto?, la capacidad de soportar carga va a ser igual al momento en ese partido por la distancia más alejada, que son 13,435, y esto nos da 472,3, y esto es más grande que esto. Por lo tanto, ¿cierto?, es mucho más beneficioso colocarlo a 145 grados que ponerlo así. Por eso ustedes van a ver por ahí en algunos casos que tienen estos refuerzos, pero están en 45 grados. ¿Les parece, joven, alguna consulta, una duda? ¿Dudas, jóvenes? Con esto hemos aprendido ¿y dónde se aplica esto? Además, ustedes puede que por ahí lo hayan visto, ¿eh? Incluso en algunos, cuando vieron conmigo la resolución de problemas de armadura, los palillos, todo lo que han ahí, se utilizan perfiles que están girados, ¿eh? Es el caso de cuando se utilizan los palillos. Esto, mira, hay una armadura tipo belga, y si uno analiza esta parte, ¿cierto? Se utiliza esta solución, fíjense que ahí está la barra esta acá abajo, aquí está la vertical, y acá están los otros dos palillos, este y este respectivamente, ¿ya? Y esto se utiliza, fíjense que son dos perfiles, ángulos, pero para que trabajen juntos se le colocan unas pletinitas, se sueldan así, y después se sueldan perpendicular, y así hasta que se completa a una cierta distancia. Lo mismo se hace acá, ¿eh? Y aquí se le coloca un gusset, ¿cierto? Que aquí hay dos fierros de ángulo, entre medio va la planchita, y también estos perfiles están abrazando a la plancha, uno por un lado y el otro por el otro lado. Lo interesante es esto, que se produce, ¿cierto? Se utilizan dos perfiles de ángulo. O sea, la solución de esto, para que aguante la compresión, porque hay que de repente aguanta. Si fuera en tracción no es importante, estas pletinitas no tendrían sentido, pero en compresión sí, ¿eh? Porque ayuda a que trabajen juntos los dos y no cada fierro no esté trabajando por su cuenta. Esta es la solución, ¿cierto? Así, y ahí está el perfil como se vería, que son dos fierros ángulos y hay una pletinita, esta, que lo une, cada cierto trecho, ¿eh? Entonces, para nosotros es interesante ver, bueno, y cómo se calcula el momento en esa capa, ¿cierto? ¿Sí? Y eso es lo que está. Si se fijan, ahí está un fierro ángulo, acá está el otro fierro ángulo, acá hay una pletina que corresponde a esta pletinita que está aquí, esa, así, que sirve para que trabaje, y acá está la otra, aquí hay una y aquí está la otra, separado un cierto trecho, así tal como aquí se ven separados. Este corte significa que está bastante más lejos para allá. Entonces nosotros somos capaces de determinar los momentos de inercia de esto con respecto a este eje, al X, y con respecto al eje Y, aplicando el teorema de Steiner, ¿cierto? El eje lo hacemos aquí, y en dos rectángulos, y después los trasladamos por Steiner, y este también lo trasladamos, ¿cierto? Y de todos somos capaces de hacer. Sí, pero después hay que girarlo 45 grados, porque esto ya no se va a doblar así,
y se doblará así, porque trata de buscar el lado más débil. Entonces los dos ejes son, este es un eje, y este es el otro eje. Con respecto al eje de la SUS, si ustedes se fijan, están más separados los perfiles. Por lo tanto, lo más probable es que no falle con respecto a este eje, sino que con respecto a este otro eje. Aquí está el punto débil, ¿cierto? Entonces, este habría que calcular cuál es el momento de inercia con respecto al eje B. ¿Ah? Con respecto al eje B. Y esto perfectamente se puede calcular si nosotros sabemos que el fierro ángulo que se utilizó es un fierro ángulo de 50 por 50 y por 5, ¿cierto? 50 de esta ala, 50 de la otra ala, un fierro ángulo, y por 5 espesor, y acá se utiliza una pletina que puede ser, ¿cierto?, de qué sé yo, de 5 milímetros de espesor. ¿Ah? Entonces podemos calcular el momento de inercia con respecto al eje X, con respecto al eje Y, y después podemos girar los 145 grados, podemos calcular el momento de inercia con respecto al eje U y con respecto al eje B, y ustedes entenderán que con respecto al eje U va a resultar más grande que con respecto al eje B, porque las áreas están más alejadas del eje U que del eje B. ¿Ya? Pero de todas maneras van a salir más o menos parecidas. Lo interesante es que se trata, se intenta acá de que sean, ojalá, los dos momentos de inercia iguales para que tengan la misma capacidad de resistir. ¿Ya? Entonces aquí tiene la aplicación esto, ¿cierto?, para el caso de los palillos que se utilizan en las armaduras. ¿Ya? Consulta, jóvenes. ¿No hay consulta? Ya, el siguiente capítulo, porque ya hemos terminado con esto, el siguiente capítulo es que yo digo la guinda de la torta, o sea, nosotros somos capaces de terminar esfuerzos en elementos que están en tracción o compresión, como es lo que hacíamos acá con los palillos, ¿cierto?, de esta armadura. Aquí está el ingrediente, ¿cierto?, que en compresión habría que entrar a esto que no se pandeen, ¿eh? No en tracción, pero en compresión sí, cuidado que no se vayan a pandear estos fierros. Y se venga abajo como se vino el aeropuerto Charles de Gaulle hace algunos años atrás. ¿Eh? Y los franceses, con todo su avance de tecnología, se les vino el aeropuerto, se les vino abajo. ¿Eh? Bueno, a los gringos también, para los yanquis se les vino un edificio abajo. ¿Eh? ¿Qué será? Le habrán sacado mucha punta al lápiz, no sé, pero, ¿eh? Es muy probable. Y quizás las normas no son iguales que acá en Chile. Acá, como somos un país terremoteado, sumamente terremoteado, hemos tenido hartos terremotos y vamos a seguir teniendo, las normas sísmicas son más rigurosas. ¿Eh? Si no, no podríamos hacer esos edificios que tienen en Estados Unidos. ¿Eh? Bueno, ya están copiando esas tremendas torres que hacen acá, no sé para qué. ¿Eh? Bueno, claro, eso es, sabíamos entonces las cargas en carga axial, tracción o compresión, con el ingrediente de la compresión, el pandeo, sabemos calcular, ¿cierto?, los esfuerzos en cargas torsionales que nos sirven para eje de transmisión de potencia rotacional, entre otras cosas, y también nos sirve, ¿cierto? Tenemos calcular las esfuerzos y las deformaciones en flexión. Pero ¿qué pasa cuando está unido? Hay varias digamos, está la tracción junto con torsión o con flexión, porque eso es lo que ocurre en los órganos de máquina o elementos estructurales. ¿Ah? Entonces, vamos a ver la combinación de esfuerzos, esto que es vital para después analizar las teorías de falla. ¿Ah? Voy a salir de va a colocar la otra. Por favor, me confirman que ven en pantalla ustedes, jóvenes. Flexión, tracción. Ya, combinación de esfuerzo, flexión, tracción. Gracias. Ya, eso es. ¿Qué pasará en una combinación de esfuerzo, flexión, tracción? Aquí está, me salté varios.
La combinación de esfuerzos. Y el primero de los casos que no vamos a alcanzar a ver hoy día va a ser tracción, flexión, tracción. ¿Ya? Entonces, combinación de esfuerzos. ¿Qué es lo que pasó aquí? Parece que tengo que sacar esa... Esto es combinación de esfuerzos. Sí, profe, ahí se ve. Ya. Me pasó lo mismo la otra vez. Parece que hay que borrar las otras láminas, si no me siguen apareciendo. ¿Eh? Estas láminas hay que eliminarlas. Profe, parece que tiene que poner siguiente. Se puso a la cola, mire, fíjese, al lado derecho, ¿Sí? dice ahí combinación de esfuerzos. Ah, ya. Pero no me hace ni caso. Pero se aprieta la flecha, no cambia. Espérate, no veo ninguna flecha. ¿Aquí es una de 14 esa? No, no. Lo que quiero mostrar es esto, pero no me hace caso para ir cambiando la... No, ya, queda... No he podido superar eso. Me pasó lo mismo la otra vez. ¿Ah? Y hay una lámina ahí que no sé... Combinación de esfuerzo, dice. ¿Ah? Pero no torsión, todavía no estoy. Debiera poder tener la posibilidad de eliminar las otras láminas y no me deja. Bueno, no voy a poder, tendría que partir de nuevo. Ya, en la combinación de esfuerzo, tenemos nosotros que en la mayoría de las, como le decía, las aplicaciones industriales, los miembros de máquinas, estructuras están sometidos a esfuerzos, a un estado de esfuerzo con combinación. No aparece la atracción pura, en la mayoría de los casos, o torsión pura. Normalmente la torsión, si ustedes piensan en un eje que transmite potencia rotacional, tiene torsión, sí tiene torsión. Sí, pero también tiene flexión, porque tiene los dos descansos, está el peso, hay flexión. ¿Ah? Y, en fin, y de repente, oiga, pero también tiene un ventilador esta cuestión, porque hay que ventilar el rotor. Ah, entonces aparece una fuerza axial, porque alguien sujeta que el rotor no salga arrancando axialmente, entonces hay una fuerza axial. Entonces está sometido a cargas axiales, ¿cierto? Está sometido a cargas torsionales y está sometido también a cargas flectantes. Y más encima la carga flectante va rotando, ¿eh? Va rotando. O sea, en una sola dirección en el rotor mismo, ¿cierto? Pasa por cero y se mueve sinusoidalmente. O sea, además eso es una carga cíclica. ¿Eh? Y así, ¿para qué decirle los tipos de esfuerzo que tiene un cigüeñal de un motor de combustión interna? Es terrible. O sea, eso tiene torsión, lógico, tiene torsión, ¿cierto? Tiene flexión porque están los dos, las bancadas, ¿cierto? Soportando el eje y le llega el golpe, ¿cierto? Las explosiones a través de las bielas le llegan desde el cilindro, ¿eh? Y llega entonces la flexión. Sí, pero también tiene cortadura porque le llega el impacto en los puños y cortadura. Y también tiene impacto. Tiene impacto en torsión, tiene impacto en cortadura y tiene impacto en flexión. O sea, es rotativo. Y además rotativo, o sea, además carga cíclica. Entonces tiene una serie de elementos combinados, ¿eh? Lo más complicado de eso.
Y la forma también es sumamente complicada, la fórmula del cigüeñal, como para calcularlo. O sea, eso lo que tenemos que tener claro es que nosotros no lo podemos calcular con nuestro conocimiento, hay que sacarlo de otra manera, ¿eh? Mediante el método de elementos finitos, ¿cierto? Que ya son otras herramientas matemáticas, ¿bien? Pero sí, en la mayoría de los casos, los elementos de órgano-máquina estructural están sometidos a una combinación de fuerzas, ¿ya? Cuando se combinan, ¿cierto?, cargas flectoras, contorsional y axial, suele ser complicado localizar el punto, eso dónde, cuál sería el punto más fuertemente solicitado, ¿eh? Considerando los efectos por separado y analizando por separado. Primero veamos la tracción, veamos la torsión y veamos la flexión, ¿cierto? Y analizando los puntos donde los esfuerzos pueden ser altos, se pueden inferir los puntos probables donde pueden producirse los esfuerzos principales más grandes, porque en todas partes van a haber esfuerzos principales, pero los más grandes, que son los que nos van a limitar la capacidad de soportar la carga. De esta manera, dice, para determinar la ubicación del punto más solicitado, será necesario evaluar en dichos puntos varios esfuerzos producto de la combinación de carga. Eso es lo que vamos a hacer en la próxima sesión, jóvenes, ¿cierto? Y vamos a ver los distintos, vamos a partir por casos más o menos simples y vamos a irnos cada vez complicando un poquitito más, ¿cierto? Al ser capaces de solucionar esos problemas. Tampoco van a ser problemas extremadamente complicados, eso no tenemos las herramientas ni matemáticas ni tecnológicas para resolverlo. Bien, pues hasta ahí llegamos por hoy, jóvenes, y seguiríamos entonces el próximo martes con esto de la combinación de esfuerzos, que es, vamos a tener que hacer aquí, recurrir a todos nuestros conocimientos de carga axial, carga torsional, ¿eh?, carga flectante, y además meterlo en el círculo de Mohr, ¿ya? Bien, pues hasta ahí llegamos por hoy, jóvenes. Que tengan un buen fin de semana y a cuidarse. Ya, gracias, igualmente. Que estén bien, muchachos. Cuídese, profe, que esté bien. Gracias, igualmente.